Hola, Lomonosov. El espiritismo fue un influyente movimiento surgido a mediados del siglo XIX que sigue contando con un número importante de seguidores. Tiene su origen, en realidad, en una de las preocupaciones más fundamentales de los seres humanos, ¿no? Que es si existe algún aspecto de la persona que sobreviva a la muerte. En muchas culturas, la comprensión de la realidad pasa por esta idea de la pervivencia y muchas sociedades admiten también la posibilidad de contactar, de comunicarse con los muertos, aunque en verdad que en las sociedades occidentales está quedado por lo general desacreditada ante el triunfo del pensamiento científico a partir del siglo XVIII, que alcanza su cumbre en el positivismo de principios del XIX. Sin embargo, esto no provocó que la esperanza en la otra vida desapareciera y de ahí la aparición de los espiritistas. El origen del espiritismo hay que buscarlo en realidad en la convergencia de varios condicionantes. La actitud científica, basada en las pruebas empíricas, fue adoptada por las clases instruidas, pero las gentes del pueblo seguían teniendo experiencias incalificables dentro de esa actitud, como apariciones de presuntos espíritus o casos de supuestas clarividencias, experiencias que daban a entender que la personalidad humana era algo más compleja que un simple mecanismo. Otra influencia importante fueron los escritos de Emanuel Swedenborg, científico y teólogo, filósofo y místico sueco, fallecido en 1772, que afirmó haber establecido contacto con el más allá y, según su descripción plasmada en su obra más famosa, Del cielo y del infierno, de 1758, resultaba mucho más interesante para los contemporáneos que los lugares típicos donde invariablemente los antepasados o tocaban el arpa o se abrasaban en el fuego. Según Swedenborg, el más allá era una suerte de continuación de las actividades de la vida. Las gentes seguían teniendo cuerpo, se encontraban de nuevo con sus parientes difuntos y, más importante aún para la mentalidad de la época, continuaban su progreso espiritual a medida que iban asimilando las experiencias del tránsito terrenal y enfrentándose a nuevas situaciones. Entonces, en aquella época de la irrupción de la revolución industrial, con su promesa de continuo progreso, pues la visión swedenborgiana del más allá resultaba claramente coherente y sus ideas tuvieron muchísima repercusión. Así que el ambiente estaba maduro para un movimiento que aportara pruebas empíricas de la existencia de ese más allá progresista, y la chispa que puso en marcha ese movimiento saltó en 1848 en la aldea de Hydesville, en Nueva York. En efecto, como bien dices, la familia Fox, que tenía 3 hijas adolescentes, se encontraba inquieta por unos misteriosos ruidos en su casa, hasta que las chicas descubrieron que los ruidos eran golpes en las paredes y que respondían a preguntas. Entonces acabaron por establecer un código y descubrieron que los misteriosos interlocutores debían ser espíritus de difuntos. Los periodistas se hicieron eco de esta historia y las hermanas Fox emprendieron giras de demostración. Muchos años más tarde, una de las hermanas confesó que los ruidos los hacían ellas mismas, haciendo crujir los nudillos, pero para entonces el espiritismo ya se había convertido en una pasión para millones de personas. Antes de revelarse como impostura, el caso de las Fox inspiró muchísimos intentos de comunicarse con los muertos, y a los pocos años, por Europa y Norteamérica, deambulaban gran número de los llamados mediums, y parecía que cualquier persona en condiciones de celebrar una sesión o de visitar a un o una medium podía obtener la prueba empírica de la realidad del más allá. Tanto es así que poco después de 1850 había entre 2 y 4 millones de personas que habían participado en algún tipo de actividad espiritista. El espiritismo se mostró totalmente contrario a desarrollar dogmas de carácter universal o a someterse a ninguna autoridad centralizada, de ahí que las organizaciones espiritistas se desarrollasen en direcciones diferentes. Muchos espiritistas eran cristianos y creían que los mensajes de los difuntos corroboraban las enseñanzas de Jesús de que había una vida más allá de la muerte y que la virtud recibe su recompensa. Otros sostenían que el espiritismo apuntaba a las grandes verdades en las que se fundaban todas las religiones, y otros veían el espiritismo como una nueva religión que dejaría obsoletas a las demás por estar basadas meramente en la fe. Entonces concebían el espiritismo como una especie de religión científica, por así decirlo. En Inglaterra y Estados Unidos, donde el espiritismo pegó con más fuerza, prevalecía el modelo swedenborgiano del más allá, mientras que en el mundo latinoamericano y sureuropeo realmente se prefirió una variante de la doctrina de la reencarnación, de la que ya hablé en el vídeo pertinente. Sí es verdad
la que hubo un intento de sistematización del espiritismo por parte de su figura más famosa, Hippolyte Léon Denis-Rivel, más conocido como Allan Kardec, que falleció en 1869 y fue el introductor en las tesis espiritistas de la doctrina oriental de la metempsicosis. El espiritismo adaptó o inventó gran variedad de métodos para comunicarse con los difuntos, pero se pueden agrupar en dos categorías, la mediación física y la mediación mental. En la primera se invocaba a los espíritus para que se manifestasen mediante golpes, movimientos de objetos, técnicas de escritura automática o voces misteriosas, mientras que en la mediación mental el medium utilizaba supuestas capacidades psíquicas para oír y ver a los difuntos a fin de luego poder transmitir sus mensajes a los vivos. O bien, los espíritus eran invitados a tomar posesión del cuerpo del o la medium y hablar por su boca, y algunos mediums también utilizaban ambos procedimientos. Aunque muchos espiritistas creían que tales actividades eran científicas, los opinantes verdaderamente dotados con formación científica mantenían una postura bastante cautelar. Las posibilidades de engaño en la semioscuridad de las sesiones eran muchas y la capacidad humana para ver lo que uno quiere ver es bien conocida. Entonces, algunos científicos, sin embargo, no descartaron del todo el hecho de que algunos de los fenómenos descritos pudiesen ser auténticos, y la fundación de la Society for Physical Research en Londres en 1882 obedeció en buena parte al deseo de estudiar seriamente las afirmaciones de los espiritistas y también satisfacer la curiosidad de todo lo que despertaban las ciencias paranormales. Entonces, desde aquellos años hasta hoy todavía no se ha aportado una clarificación definitiva. Sin duda, el espiritismo tuvo su mejor momento en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, pero tras la Segunda Guerra Mundial el interés decayó bastante y hoy la mayor parte de las sociedades espiritistas están compuestas por personas de edad avanzada, salvo el renacimiento de la mediación mental entre los jóvenes en la década de 1980 bajo el nombre de canalización, solo que ahora se trata de entrar en contacto con inteligencias extraterrestres más que con los espíritus de los difuntos, pero la idea en esencia es la misma, la comunicación con seres o entidades asociados con la trascendencia, como ocurre también con los maestros ascendidos de la teosofía.